Así que aquí estamos en su programa, estudiemos juntos la Biblia y los saludamos de donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Espero que nos acompañen, que estén viendo estos videos, los estén oyendo, ¿verdad? Y los estén meditando y pues que sigan orando por nosotros para que podamos seguir haciéndolo, ¿verdad? Que lo podamos terminar porque pues vamos todavía muy despacio, pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Así que estamos estudiando juntos la Biblia y espero que usted también lo estudie juntamente con sus hijos, con su familia, con los que se encuentran ahí en casa o a lo mejor en el trabajo, en su receso, a lo mejor mientras está haciendo fila. Trate de escucharlos, ¿verdad? Es bueno que estudiemos la Biblia y que estemos aprendiendo más del amor y de la misericordia de Dios, de sus juicios, de todo, ¿verdad? Lo que es Dios. Así que empecemos. Vamos ahora ya en Números 26. Vamos a ver el censo del pueblo en Moab. Y, y ya vimos en el Números 25, vimos que Balán influyó a los israelitas para que adoraran ídolos y no a Dios. Así que espero que lo lean juntamente con nosotros y que aprendamos juntos, ¿verdad? A conocer a Dios. Y pues recuerde de compartir estos videos, así usted también está evangelizando. Es una manera también de evangelizar y pues es bueno, ¿verdad? Que lo hagamos, eso nos mandó Dios a hacer. Y pues que lo comparta, que le ponga like, ¿verdad? Así YouTube pues va a pasar estos videos a más lugares, ¿verdad? Así que no se le olvide de estar compartiendo los videos. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo estás, Virgilio? Bien. Bueno, Mirando chueco todavía, pero bien. aquí estamos, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a empezar. El 25 vemos, bueno, en el 24 vimos como un rey que tuvo temor del pueblo de Israel quiso hacerles frente al pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Entonces vio que el pueblo de Israel era más grande, más numeroso, más fuerte que su propio pueblo. Entonces tuvo temor, sabía que por fuerza militar no iba a poder con Israel. Así que procuró atraer algunos dicen que era un profeta de Dios por detalles que se mencionan ahí en la escritura. Pero si vemos los datos, los detalles acerca de este hombre, de este supuesto profeta, entonces nos damos cuenta de que era en realidad un falso profeta. No era un profeta de Dios. Era más bien es presentado ahí como adivino y agorero y que, que, que no le importaba maldecir a alguien con tal de que le pagaran. Entonces en el 24 vemos que este hombre, este hechicero, yo le digo hechicero, fue este falso profeta, no pudo maldecir al pueblo de Israel como quería el rey que lo mandó llamar. Entonces no pudo maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, Dios le dijo que no maldigas al pueblo porque es bendito. Entonces Dios no dijo que era perfecto, dijo que era bendito, que Dios lo estaba bendiciendo. Entonces el pueblo de Israel no era perfecto, era rebelde. Entonces, pero Dios había decidido hacer de ese pueblo un pueblo pensante y un pueblo de fe. Entonces quiso maldecirlo, este brujo de nombre Balaam, quiso maldecirlo, pero Dios se lo prohibió. Y en vez de maldecirlo, lo tuvo que bendecir 3 veces. Entonces, este hechicero no se quedó conforme. ¿Por qué? Porque le habían ofrecido mucho dinero. El rey que lo mandó llamar le había ofrecido mucho dinero para maldecir al pueblo de Israel.
Entonces el hechicero no se quedó conforme. Se fue a su tierra, pero estuvo buscando la manera de cómo lograr que el pueblo fuera castigado, el pueblo de Israel. Entonces la única opción que vio es hacer que el pueblo se rebelara contra Dios, que el pueblo de Israel se rebelara contra Dios y Dios lo iba a castigar por su rebeldía. Entonces en el 25 dice Israel acude a Baal Peor, el título del capítulo 25. Baal Peor era un lugar de adoración y de ídolos. Entonces la única estrategia que decidieron usar para sacar al pueblo pueblo de Israel de la comunión con Dios fue llevarlos a un lugar de adoración de ídolos. Y eso fue lo que pasó en el 25. Llegaron las mujeres de Moab a invitarlos a sus sacrificios. Me imagino que lo disfrazaron, ¿no? Como diciendo, los invitamos a una comida. Y luego ya estando ahí en la comida les dijeron, pero antes de comer vamos a hacer un sacrificio. O sea, ¿cómo fue? ¿Quién sabe? El caso es que fue una estrategia que funcionó, que hizo que el pueblo de Israel se desenfrenara, porque el pueblo estaba inclinado al mal. Además, eran muchos los que estaban allí en juego, tratando de pues extrañando un lugar de descanso, deseando una buena comida y todo eso, y no vivir en un lugar de calor como el desierto, y donde fueron en varias ocasiones pues atacados por serpientes y estaban como añorando un tiempo de descanso. Entonces cuando los invitan caen en el engaño y van en este capítulo 25 a esos sacrificios y no los consideraron mal. ¿Por qué? Porque estaban comiendo y bebiendo, alegrándose y empezaron a tener intimidad con las mujeres de Madián y entonces un gran número se contaminó con los sacrificios los sacrificios a los que fueron inducidos por estas mujeres. Entonces el 25 termina ahí con una matanza. O sea, Dios ordena castigar a los que se rebelaron y murieron muchos en ese tiempo. Y hasta donde tengo entendido, pues esos que murieron ahí fueron de los que Dios dijo: todos los que se rebelaron contra mí van a morir en el desierto. Los de 20 años para arriba que se rebelaron contra mí, toda esa generación va a morir en el desierto. Dice en el 25:29, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Esa fue la cantidad de hombres que se rebelaron contra Dios y que fueron a esos sacrificios y que se mezclaron, se tuvieron intimidad con mujeres de Madián. Y entonces vino el castigo y los mismos israelitas tuvieron que ejecutar a los rebeldes. El último sacrificio fue cuando un hombre entró trayendo a una madianita, que era una princesa del pueblo de Madián, y la trajo ahí delante de Moisés y de todos los que estaban llorando por la matanza que hubo. O sea que no le importó el dolor de sus propios hermanos. Quería seguir en su rebeldía y en su desenfreno sexual y llevó a esta mujer ahí a su tienda. Entonces lo vieron todos que entró ahí a su tienda
Pero uno reaccionó, uno de estos que estaba allí con Moisés, reaccionó. Era Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, del sacerdote Eleazar. Era nieto de Aarón. Se enardeció porque tenía un verdadero celo por Dios. Entonces se enardeció, y en el momento en que el hombre entra a su tienda, él toma su lanza y va tras ellos. Y era tanto el desenfreno que en cuanto entraron a la tienda empezaron su relación íntima. Y cuando entra Finés a la tienda, los ve a los dos acostados uno sobre el otro. Entonces se lanza se les echa encima con su lanza y los atraviesa de un solo golpe a los dos. Entonces se dejó llevar por el celo que tenía por Dios. O sea, Dios nos llamó, nos libró de Egipto, nos dio leyes buenas, santas, justas, nos hizo su pueblo, nos dio alimento, nos dio agua en momentos difíciles, nos ha estado protegiendo durante todo este tiempo de peregrinaje desde que salieron de Egipto. Entonces no es justo que un hombre, por causa de un grupo de hombres, sufra todo el pueblo. Y cuando todos estaban sufriendo y llorando, viene todavía este otro, trayendo a una extranjera con las que no debían tener comunión, no debían tener relación. Y sin importarle el llanto que tenían en ese momento, la trae y trata de tener intimidad con ella. Y entonces viene este hombre, ¿cómo dije el nombre hace rato? Se me escapó ahora el nombre. Ahorita lo encontramos. Denos un poquito. Finés, el hijo del sacerdote Aarón, el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Y él, en su celo por Dios, da el castigo al hombre y a la mujer que llevaba. Y entonces ahí ya Dios termina de apaciguar su ira, su enojo, su malestar, su indignación que tenía contra el pueblo de Israel. Y por causa de eso, entonces termina la mortandad ahí. Pero digo, qué tremendo es Dios, porque cómo le dio la oportunidad a Balaam, ¿verdad? Que profetizara, y profetizó aquí donde dice dice, saldrá, bueno, de acá, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Allí Dios le está dando la oportunidad, ¿verdad? De ver a Cristo, como quien dice, ¿verdad? Lo estaba viendo. Le dio la oportunidad de profetizar acerca de la venida de la... Sí. O sea, lo que estaba leyendo Gloria es el capítulo 24, verso 17, donde Balaam, después de querer maldecir al pueblo por la ambición del dinero, Dios lo obliga a bendecir al pueblo. Y una de las bendiciones que dijo fue profetizar la venida del Mesías. Eso no lo convierte en un profeta de Dios. Eso convierte a Dios en alguien mucho más grande, más poderoso que cualquier ser humano, que cualquier falso profeta, que toda la humanidad junta. Él quiso hablar a través de un falso profeta para dar una profecía verdadera. ¿Por qué? Porque el hombre toda su actitud era ambición por el dinero.
Pero bueno, de él ya hablamos. De lo que pasa aquí está Finés satisfaciendo el enojo de Dios. Y termina esa matanza que hubo en ese tiempo. Y llegamos al capítulo 26, donde se menciona un censo nuevo, un censo en el que Dios va a revelar que prácticamente toda la generación que salió de Egipto, de 20 años arriba, toda esa generación quedó en el desierto, quedó tendida en el desierto y fue reemplazada por una nueva generación. Y en esta parte del capítulo 26, los primeros versículos, nos vamos a ir deprisa porque no son detalles acerca de las familias. Esta familia y Rubén tuvo esta familia, esta otra, varias familias. Y Simeón, esta familia, esta otra. Y al final del párrafo es la cantidad de los que tenía la tribu a la hora de entrar en la tierra prometida. Si examinamos este segundo censo en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, si lo comparamos con el primer censo en el Sinaí, vamos a ver que unas tribus aumentaron su cantidad de habitantes, pues, de ciudadanos de la tribu, de personas de la tribu, pero otras tribus disminuyeron. Entonces, ahí podemos ver en cada tribu, en cada párrafo para cada tribu, podemos ver cuántos fueron en cada caso. Y después, pues, si ustedes lo quieren hacer, lo comparan con la cantidad que hubo en el primer censo, y ahí pueden ver quiénes aumentaron y quiénes redujeron su cantidad de personas. Así que empezamos con una oración por este capítulo. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de hacer este capítulo, el capítulo 26 de Números, y pues repasar, Padre, lo que está aquí registrado, que pues en parte nos vamos a prisa y otra parte dedicamos más tiempo. Gracias pues, Padre, por esta oportunidad, y esperamos que haya personas que escuchen, Padre, este mensaje. Lo queremos hacer con claridad y con pausa para que quede entendido y quede bien explicado lo mejor que podamos. Tú dirígenos, Padre, y enséñanos y danos entendimiento para revelar, Padre, lo que tú dejaste aquí en tu palabra. Gracias pues por este capítulo que vamos a repasar con nuestros hermanos que ven estos videos, y ayúdanos a ser claros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice censo del pueblo en Moab. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. ¿Hasta dónde? Ahí. Okay. O sea, ¿que tienes algún comentario? No, pues no. O sea, aquí están ya para entrar a la tierra prometida. Ya están prácticamente con el río Jordán como límite, como frontera entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Entonces,
Dios ordena el censo para que vea el pueblo y nosotros ahora como tema de estudio, que esa generación que salió de Egipto de 20 años arriba, que fueron contados en Sinaí, toda se acabó y que una nueva generación vino a sustituirla. Hay una pequeña diferencia entre el primer censo y el segundo censo. Hay una diferencia de un poco más de 2,000 gentes. En el primero eran 603,000 y en el segundo es 601,000. Entonces hay una pequeña diferencia por lo que dijimos hace un momento. Algunas tribus aumentaron la cantidad de personas y otras tribus redujeron la cantidad de personas. Pero en general, en la totalidad del censo, quedó establecido que fue sustituida una generación por la nueva generación. Ahora de nuevo están contando de 20 años arriba. Y el censo determina que apenas, pues que prácticamente en esencia fue sustituida una generación por la otra, porque son poco más de 2,000 los que la diferencia entre una generación y la otra, así que en esencia fueron sustituidos unos por otros. Entonces ahí está la orden, ¿no? Era la misma orden de 20 años arriba. Y luego la segunda condición es todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Entonces también en el primer censo eran de esas dos condiciones, de 20 años arriba y que pudieran salir a la guerra. Tenían que cumplirse las dos condiciones. Entonces se cumplieron en la primera y en la segunda, en el primero y el segundo censo. Entonces, en el 5 en adelante se relata lo de Rubén. ¿Cuántos fueron en la familia, en la tribu de Rubén? Y ahí mencionan las familias. De Enoc, la familia de los enoquitas. De Falú, la familia de los faluitas. De Esrón, la familia de los esronitas. De Carmi, la familia de los carmitas. Entonces, esas son las familias que descienden de Rubén. Y esas son prácticamente patriarcas, estos nombres. Entonces, ya esas familias quedaron establecidas. No es que fuera una sola familia, es que de cada familia, como por ejemplo Enoc, de esa familia hay muchas familias ahora. De Falú hay muchas familias en ese momento. Esrón, Carmi, hay muchas familias de cada uno de ellos. Solo establecen que esa es la línea de cada una. La familia de Enoc, de Falú, de Esrón y de Carmi. Es la línea de ellos. Son muchas familias, pero es la línea que ellos siguieron. Y en el 7 dice, estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Si lo comparamos con el censo, el primer censo en el capítulo 1, esta familia se redujo una cierta cantidad, unos casi 3,000 personas. Y no vamos a dar mucho detalle de lo demás porque es como repetitivo, pues. Solo lo que dice aquí enseguida. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Falú era hijo de Rubén, y de él nació Eliab. Y luego de Eliab nacieron Nemuel, Datán y Abiram. Moisés pone este dato aquí para decir que este Datán y Abiram
fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Ese es un detalle que tiene. Estos dos, Datán y Abiram, eran de los rubenitas. Coré era de los levitas. Entonces Coré quiso el sacerdocio de Aarón y se rebeló contra Moisés y contra Aarón porque él quería tener el cargo. Y logró convencer a un grupo y se juntaron Datán y Abiram con él y luego 250 gentes que lo siguieron en rebeldía contra Moisés y Aarón. Pero luego dice en el 10, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió y cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. O sea, descendió fuego del cielo que mató a los 250 que estuvieron con Coré y con Datán y Abiram. Pero a Datán y Abiram, a esos la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Y un detalle que dice Moisés ahí en el verso 11, dice, mas los hijos de Coré no murieron. Por esa máxima que usa Dios, no morirán los hijos por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Entonces castigó a Coré y a su séquito, a Datán, a Abiram y a 250, pero a los hijos de ellos no los mató. ¿Por qué? Porque no eran culpables del pecado de sus padres. Ahí enseguida viene el censo de Simeón y se repite, en esencia se repite lo de Rubén. Se dice los hijos de Simeón, Nemuel, y dice la familia de los nemuelitas, de Jamín, la familia de los jaminitas, etc. Así va diciendo por familia, estableciendo la línea familiar de cada persona en Israel. Al final todos son descendientes de Simeón. Y dice el 14. Dice, estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Esa es la cantidad de los de Simeón. Creo que también se redujo mucho la cantidad de personas en Simeón, pero en otros casos se aumentó y muchísimo. Entonces, así se va repitiendo toda esta parte del capítulo. Luego dice de los hijos de Gad por sus familias, Sefón, y etcétera, etcétera, Hagi, Suni, etcétera. Y luego dice en el 18. Estas son las familias de Gad y fueron contados de ellas 40,500. 40,500. O sea, no queremos estar yendo al primer censo y decir cuántos fueron allá. Pero si usted lo puede buscar en el primer censo, ahí puede ver cuál es la diferencia entre unos y otros. Diferencia de más o de menos. Luego sucede lo mismo con los de Judá. Ahí menciona Er y Onán que murieron antes de tener descendencia y solo quedaron los demás hijos de Judá. Y luego el 22 menciona la cantidad. Dice, estas son las familias de Judá y fueron contados de ellas 76,500. Son muchos. Ellos sí aumentaron. Luego viene Isaacar, el mismo relato, pues no es exacto a los demás, pero es el mismo relato. La familia tal, los tales. La familia tal, los tales. Hasta el 25. Dice, estas son las familias de Isaacar y fueron contados de ellas 64,300. Y lo mismo con los hijos de Zabulón, que no se mencionan muchos. En el 27 dice, estas son las familias de los zabulonitas y fueron contados de ellas 60,500.
aquí viene algo un poco diferente, porque se mencionan los hijos de José como si fueran unas tribus incluidas como israelitas, por un dato que ocurrió en Egipto, cuando Jacob estaba en Egipto y José le llevó a sus hijos para que los bendijera. Y le dice Jacob: estos dos hijos que te nacieron en Egipto antes de que yo viniera, míos son. Jacob le está diciendo: yo los voy a adoptar como hijos míos. Entonces van a ser contados entre las 12 tribus de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con las demás tribus? Dios estableció que la tribu de Leví iba a ser esparcida en todo Israel. Y entonces, porque ellos son los maestros, los instructores de la ley, los levitas, aparte de los sacerdotes. Pero los sacerdotes estaban en un lugar, los levitas estaban en diferentes lugares del pueblo. Y entonces, por causa de eso, es como si los levitas hubieran sido diluidos entre el resto del pueblo. Entonces, cuando Jacob adopta a los dos hijos de José, los adopta para que formen una tribu entre las tribus de Israel. Y aquí está hablando de Manasés y pone ahí cuáles son los hijos de Manasés. Y en el 14 se menciona cuántos fueron de la tribu de Manasés. ¿14 qué? En el 34. Estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 52,700. A ver, lee el 33. Dice, y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Este es un dato que luego lo vamos a ver más adelante en el capítulo 27. Y solamente lo introduce aquí Moisés como un dato especial para lo que luego relató él más adelante. Y eso lo vamos a dejar para cuando estemos en el 27. Ahorita estamos mencionando este dato que fue insertado aquí. Zelofehad era de la tribu de Manasés, pero resultó que Zelofehad no tuvo hijos, tuvo solamente hijas. Y eso lo puso ahí como dato importante Moisés para luego establecer lo que ocurrió con ellas más adelante. Pero aquí está el dato de cuántos fueron de la tribu de Manasés. Luego viene lo mismo con la tribu de Efraín, el otro hijo de José, que fue adoptado por Jacob. Y en el 37 se nos dice cuántos fueron descendientes de Efraín. Dice, estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias, 32,000. O sea, Efraín, Manasés y Efraín son las familias de la tribu de José. O sea, José se convirtió en dos tribus, Efraín y Manasés y Efraín. Y viene después Benjamín, el hermano menor de todos los patriarcas. Y de nuevo se mencionan ahí sus familias. Y el 41 nos dice... Dice, y los... 41. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45,600. Luego viene los hijos de Dan, la otra tribu de Israel. Y aquí no se menciona
más que una familia. Bien poquitos. Los suamitas. Y solo dice, estas son las familias de Dan. O sea, porque no era una sola familia, sino que todas las familias que había en ese momento venían de la familia de Suam. O ¿qué? Sí, Suam. Y el 43. Dice, de la familia de los suamitas fueron contados 64,400. De una familia fueron muchos, ¿verdad? Sí, de una rama familiar. Enseguida viene a ser. Y es la misma tónica, ¿no? Entonces vamos hasta el 47. Estas son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53,400. Por último, la familia de Neftalí. Entonces, o sea, es interesante. Si ustedes lo quieren ver, el capítulo 1 de Números, el primer censo en el monte Sinaí, ahí van a ver específicamente cuántos fueron contados de cada tribu. Y aquí en el segundo censo está de nuevo un recuento y la cantidad de cada tribu. Ven quiénes aumentaron, quiénes disminuyeron. Pero este es el último, Neftalí. Y se va mencionando todas las familias que descienden de Neftalí. Y en el 50 nos dicen: Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45,400. Son más poquitos. 45,400. O sea, no sé cuántos fueron en el primer censo. No recuerdo. Pero a fin de cuentas, al fin del conteo, vemos que se sustituyó prácticamente una generación por la otra. Porque aquí vemos en el 1, en el censo en Sinaí, vemos la cantidad final. En el 1:46 de Números dice, fueron todos los contados 603,550. 603,550, ese fue el total. Y en el 26:51, en el 26:51, dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Entonces hay una diferencia de casi, de más de 2,000 gentes. De un poco, de casi 2,000 gentes. Sí, una diferencia menor de casi 2,000 gentes. Entonces, no debemos poner atención tanto a que se disminuyeron, sino a que fue una generación completa la que terminó y una generación nueva empezó o llegó a la tierra prometida y estuvieron dispuestos a entrar. Entonces, una diferencia de poco menos de 2,000, pues no es como para considerarlo algo negativo, sino es simplemente entender, si eran más de 600,000 los que fueron contados, que salieron de Egipto en el monte Sinaí, son más de 600,000 también aquí, los que están para entrar a la tierra prometida. Luego viene la orden para la repartición de la tierra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ¿Está ahí? Sí. Más adelante se ve las suertes, cuando echan suertes. Y le toca a uno, le toca una suerte, le toca un territorio. Pero cuando entran, eso lo vamos a ver
todavía en el libro de Josué, no aquí en Números. Pero cuando entran a la tierra prometida y empieza la conquista, entonces, después de todo eso, van y hacen una como ¿cómo le dicen? Bueno, hacen un recorrido por todo el territorio y hacen una cartografía. Por aquí está el Jordán, está un lago ahí arriba, está el lago, el mar muerto acá abajo, está el norte allá por ¿cómo se llama este lugar? Sidón, y abajo está otro territorio, Cades Barnea, el límite de la tierra prometida. Entonces están delineando el territorio que van a heredar. Aparte, habían conquistado con Moisés el territorio del lado oriental del Jordán, de los reyes On, ¿cómo era? Era Seón y Og y Seón. Entonces ese territorio fue adjudicado a las tribus de Rubén y de Gad y a media tribu de Manasés. Entonces ellos se establecieron al oriente del Jordán, pero todos entraron al occidente, o sea, al lado entre el Jordán y el mar Mediterráneo. Todos entraron a pelear para conquistar la tierra. Entonces, después se delinea todo ese territorio entre el Jordán y el mar Mediterráneo, y entre el norte en Sidón y Gaza en la parte sur. Y lo dividen así como en franjas a través del mar Mediterráneo al Jordán, y así lo van dividiendo en franjas y le dan por suertes el territorio a las demás tribus. Rubén y Gad ya tenían su territorio en el oriente del Jordán, la media tribu de Manasés, y entonces empiezan a repartir el territorio entre el Jordán y el Mediterráneo. Y es ahí donde se establecen las otras tribus. Entonces, aquí solo establecen que tiene que ser por suertes, y le van dando a cada tribu por suerte la cantidad de territorio que necesita. Si es grande la tribu, pues le dan más. Si es pequeña la tribu, le dan menos. Entonces, después de hacer el censo del pueblo de Israel, de las 12 tribus, incluidas las 2 de José, Manasés y Efraín, se hizo el censo de las 12 tribus, viene el censo de la tribu de Leví. Lee el primero. Primero antes aquí, donde dice que, bueno, de cuando Dios repartió la tierra, dice, Dios le dijo a Moisés que repartía la tierra en heredad, y vemos como en Efesios 1:11 dice que Pablo habla de la herencia que los creyentes tienen en Cristo, la cual es superior a la herencia terrenal de Israel. Qué bonito. Y vemos aquí en el 57, ¿hasta dónde? El censo de la el 57 nada más. Ok, dice, censo de la tribu de Leví. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Entonces Leví tenía 3 familias específicas, o sea, de donde descendían todas las demás familias de los levitas. 3 familias principales: Gersón, Coat y Merari. Y Moisés usa este dato para decir de dónde desciende él y dónde desciende Aarón. Ahí podemos ver lo que dice al final del 58, dice, y Coat engendró a Amram. Y luego el 59.
La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, y a Moisés y a María su hermana. Entonces, Moisés está presentándose él y presentando a sus padres. Amram era de la familia de Coat. Amram, su padre, el padre de Moisés, y Jocabed, su madre, eran de la familia de Coat, eran levitas. Y dice, de ellos dos nacimos Aarón, Moisés y María. Y luego dice, y Aarón establece el sacerdocio, ¿no?, de Aarón. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. El 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Aquí está el dato curioso. A ellos los cuentan desde un mes para arriba. Todos los varones de un mes para arriba. Porque eran todos dedicados a Dios. Dios los había escogido para ser sus ministros y sacerdotes. Entonces, ahí los cuentan de un mes para arriba, de un mes hacia adelante. Todos los que eran de la tribu de Leví. Y cuenta y dice cuántos eran, 23,000, todos varones de un mes arriba. 23,000. Y este censo de los levitas y del pueblo de Israel, después, más adelante, vemos cuál fue el propósito de contarlos a los levitas. Y pero eso más adelante no le vamos a meter detalle a eso porque no nos alargaríamos mucho más de lo que ya nos alargamos. Luego viene aquí Caleb y Josué sobreviven. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Cuando Dios establece una palabra, la cumple. Como lo que vimos allí en el caso de Balaam, el brujo, el hechicero, el falso profeta. Dios le dijo, no vayas, porque ni lo maldigas, porque el pueblo de Israel es bendito. Entonces él se tragó su angustia de perder el dinero y dijo, no puedo ir. Pero luego le volvieron a enviar mensajeros y ofreciéndole mayores dones. Y de nuevo, sabiendo que la voluntad de Dios era no maldecir al pueblo, él quería ir por la ambición del premio. Y entonces vuelve a consultar a Dios, y es cuando Dios le dice, si quieres ir con ellos, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y para que entendiéramos que era un enemigo de Dios, que no era un verdadero profeta de Dios, Dios se le opone en el camino, con una espada desenvainada está delante de él. Pero él no puede ver al ángel. El único que vio al ángel, o la única que vio al ángel, fue la burrita de Balaam.
Y la historia dice que se apartó la burrita al campo y el hombre la golpea para hacerla volver. Y después hay pared en los dos lados del camino y la burrita se pega hacia la pared de un lado para evitar al ángel. Y entonces oprime la pierna de Balaam contra la piedra y la vuelve a golpear. Y más adelante está tan angosto el camino que no hay para dónde hacerse. No puede pasar, la burrita se da cuenta que no puede pasar y entonces pues prefiere detenerse y se echa debajo del brujo. Y de nuevo la vuelve a golpear. Él quiere a toda costa hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso tiene uno que entender que los datos que se dan acerca de este hombre, Balaam, son los datos de un falso profeta, de un hechicero, como dice allí, de un adivino, de un agorero, que no se quedó conforme aún cuando escuchó la voz de Dios, no se quedó conforme y quiso llevar maldición al pueblo de Israel. Entonces aquí están estos dos hombres, Josué y Caleb y Josué, que fueron fieles a la voz de Dios, al mandato de Dios, y estuvieron dispuestos a ir y hacer frente a los habitantes de aquella tierra. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios era fiel para meterlos a la tierra prometida. Y como dijo Dios, o sea, todos aquellos contados en Sinaí desde 20 años para arriba, que fueron rebeldes a mi palabra, ninguno de ellos entrará. O sea, la idea que Dios está dando es que de todos esos 603,700 y tantos, o 603,500 y tantos, todos ellos fueron rebeldes. Todos ellos tuvieron temor y no quisieron cumplir el mandato de Dios. Los únicos que estaban dispuestos eran ellos dos, Caleb y Josué. Y era más Caleb que Josué. Porque Caleb, él dijo, si el amparo nuestro es Dios y el amparo de ellos se ha apartado, nosotros los comeremos como pan, estaba diciendo Caleb. Y Josué lo estaba apoyando, sí es cierto. Entonces, a fin de cuentas, es lo que dice aquí al final, la palabra de Dios se cumplió. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y se fijan que los únicos, que fueron los únicos, ni siquiera Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Fue por otra razón, pero también fue una desobediencia a Dios y fue una mal representación de Dios. Entonces le costó a Moisés y a Aarón la entrada a la tierra prometida. Así que solo Caleb y Josué quedaron. Y perecieron por su incredulidad y por su rebeldía, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 10, 5 al 11, dice que Pablo usa este evento como advertencia para los creyentes, recordando que Dios disciplina a los desobedientes. Y en este capítulo nos recuerda la soberanía de Dios en la historia y su plan de redención culminado en Cristo. Amén. Así que qué hermoso tema, ¿verdad? Espero que lo saboreen. Como dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí lo vemos en Salmos 37:4. Así que espero que se deleiten, ¿verdad? Yo sé que tal vez sea difícil, pero entre más buscamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, más vamos a disfrutar, ¿verdad? Así como lo hacemos mi esposo y yo, que todos los días pues tratamos de leer, aunque sea 5 capítulos diarios, y pues ahí estamos haciéndonos preguntas y todo eso, y pues es bonito ya cuando vamos leyendo, ¿verdad? Y entre más usted lee la palabra, más va a tener el deseo de
de leerla y de meditarla, escudriñándola, ¿verdad? Así que espero que lo hagan así con su familia, con los que estén allí, ¿verdad? Así que bueno, espero que sigan orando por nosotros, que compartan los videos y le ponga like también, ¿verdad? Para que otra gente, otras personas o hermanos también lo puedan leer y meditar. Así que gracias, que Dios les bendiga y que tengan un día y un fin de semana súper, archi, mega bendecido. Hasta luego. Bye bye. Hasta pronto.